Eh, Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Gracias. ¿Alguien me desactivó mi micrófono? Yo no fui. ¿No? Híjole. Entonces, si escucharon lo feo que canto. Según yo lo tenía en mute. Pero bueno, buenas tardes a todos. Estamos acostumbrados a decir buenos días, pero ya son las 12:41 de la tarde. Entonces, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Rogamos a Dios que sea su espíritu quien nos guíe, que nos enseñe, nos corrija y nos instruya en justicia, como dice su palabra. Y en cuanto al tema sobre la justicia de Dios, es que tenemos esta próxima parábola. Gracias a Dios por esa parábola. Pero, ¿qué significa que el Espíritu Santo nos instruya en justicia? Bueno, la respuesta es que sea Dios que nos muestre cómo vivir de la manera correcta, de la manera que Dios manda. Y ojo, y recalco, de la forma correcta bajo los estándares de Dios, no bajo las normas de los hombres. La semana pasada nuestro hermano Héctor lo dijo bien clarito. Quien quiera ser bueno, muérase. Ay, pero qué buena persona era. Ya debe estar en la gloria de Dios. Debe estar en un mejor lugar. Ya está descansando. La mayoría de las personas, hermanos, te manda al cielo, pero hasta que te mueres. ¿Por qué? Porque lo hacen bajo sus propios estándares de santidad. Estándares que son infinitamente inferiores en comparación con los que Dios ha establecido. Esta parábola habla sobre una parte, solamente una porción, de cómo Dios justifica al hombre. Y esa justificación, por ende salvación, es por gracia. Es un regalo de Dios. Es por gracia por medio de la fe, mas no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. El tema de la justificación del hombre es muy amplio, es muy rico, es un tema central, una doctrina cardinal a lo largo de las Escrituras. Y esta parábola, mis hermanos, solo toca un tema en específico, y es la humillación del hombre delante de Dios en contraste con la exaltación de el hombre delante de él mismo. La humillación del hombre delante de Dios en contraste con la exaltación del hombre delante del hombre mismo. Y entonces Jesús tiene que enseñar esta parábola. Viene contando algunas parábolas en los versos anteriores. Y curiosamente, la parábola anterior es la parábola de la viuda, del juez y la viuda. Y el Señor Jesús termina esa parábola con esta pregunta. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Y ha pasado tanto tiempo, mis hermanos, que el hombre, si no está dependiente de Dios cada día, corre el riesgo, como decía David hace rato, de forjar sus propios ídolos. Y uno de esos ídolos es la religión. Uno de esos ídolos es sentirse bien por hacer buenas obras delante de los hombres. Y el Señor Jesús advierte en esta parábola precisamente eso. Tengan cuidado de enaltecerse a ustedes mismos. Dejen que sea Dios quien los exalte, porque de lo contrario serán humillados. Y no se refiere tanto a la humillación aquí en la tierra, sino que al momento de la salvación, vaya sorpresa que nos podemos llevar de haber vivido equivocados y no haber sido dignos en ningún momento de nuestra vida de haber sido
agraciados por Dios para recibir esa salvación. Entonces Jesús nos cuenta esta parábola del fariseo el publicano. A lo mejor en sus Biblias van a tener la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, que viene siendo lo mismo. Y esta parábola nos enseña un punto de partida. ¿Cómo podemos llevar una vida justa? Una vida de rectitud. Para eso están las Escrituras. Pero la enseñanza del día de hoy, la parábola que Dios nos tiene para nosotros, no parámetros para bajo instrucción del Espíritu Santo, que nos da un punto de partida. Y ese punto de partida es: humíllate delante, humíllate delante de Dios, para que te justifique. El único que puede hacerlo, y no tú a ti mismo, nada, que para nada sirve. Debe haber muchas personas en el infierno y muchas que siguen caminando hacia allá sin saberlo, porque creen que sus buenas obras son suficientes para lograr la autojustificación de un Dios inmensamente santo. Vamos pues, hermanos, al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Digo también esta parábola, o sea, Jesús. Digo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén y amén. Qué parábola tan fuerte. Una parábola muy sencilla, porque marca muy bien Jesús los contrastes, pero una palabra muy fuerte que bien puede caber en nuestro repertorio de predicaciones que apuntan a nuestro corazón. Hermanos, esta parábola es una flecha bien afiladita, que tiene un blanco específico. Dice Jesús en el verso 9 que contó esta parábola ¿para quién? Para algunos. Para algunos. ¿Quién entra en esa categoría? Algunos. Vamos a ver ahorita. Jesús contó esta parábola en medio de un grupo muy nutrido de personas. Había entre esas personas sus discípulos, obviamente. Había jefes de los judíos. Ahí en sus Biblias los van a encontrar como hombres principales también. Había familias con hijos pequeños. Y por supuesto, había también fariseos, que la mayor parte del tiempo estaban acompañando a Jesús, pero no para aprender de él, sino para ver cómo podían ellos encontrarle algo para matarlo. Estaban muy al pendiente de lo que Jesús enseñaba y hacía. ¿Cómo nos damos cuenta de que este grupo, de que Jesús estaba en medio de este grupo? Versos atrás y versos adelante de esta parábola,
nos da todos esos detalles. Estaban sus discípulos, líderes de jefes judíos, familias con hijos pequeños y fariseos. Por lo menos, este grupo de personas estaban escuchando exactamente esta parábola que nosotros acabamos de leer. Entonces, el Señor Jesús dirige esta parábola a algunos algunos que confiaban en sí mismos como justos. Se sentían muy seguros de sí mismos delante de Dios, pues creían que siempre hacían el bien. Esa expresión en el griego de sentirse justos nos da la idea de que no solo se sentían seguros o que confiaran en ellos mismos, sino que alardeaban de su propia rectitud. Alardeaban de su propia rectitud. En otras palabras, este tipo de personas son las que dicen, mírenme, vean lo que hago y vean cuán bueno soy. Ellos se creían justos. Ellos se sentían justos. Ellos se consideraban justos. Pero, ¿quién es un hombre justo? ¿Quién es un hombre justo? En aquel tiempo, entre los israelitas, un hombre justo era aquel que guardaba todos los mandamientos de Dios. Y además de eso, cumplía todas sus responsabilidades con su prójimo, mostrando integridad, misericordia, honradez, etcétera, etcétera. Era una persona intachable, a la cual no se le podía reprochar nada. Ser justo equivalía a ser santo. Dos parábolas adelante encontramos la parábola del rico insensato, que vino a Jesús y le dijo, he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Se sentían justos. Se sentían justos este tipo de personas. Pero la respuesta correcta a la pregunta sobre quién es un hombre justo la encontramos en la persona de Jesucristo. Él ha sido el justo por excelencia, el único hombre justo que ha pisado sobre la tierra. En multitud de ocasiones en la Biblia se le adhiere a Jesús este calificativo, el santo y justo. El santo y justo Jesús. Hermanos, ¿y qué dice la Biblia acerca de los hombres? No hay un solo justo. No hay ni siquiera uno. Empecemos a ver el peligro de la autojustificación, hermanos. Empecemos a notar y a reconocer que la autojustificación es abominable delante de los ojos de Dios. Le estamos diciendo a Dios, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz es insuficiente. Tengo que sumarle yo mis buenas obras. Tengo que sumarle una buena vida y piadosa para que sea contada como obra de justicia, junto con la de Jesús en la cruz. El corazón orgulloso del hombre quiere tener participación en la salvación. Pero la realidad es que las mismas escrituras nos dicen que ninguno de nosotros ha sido justo. El único justo sobre la tierra es el Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros poder entrar en la presencia de Dios, Dios nos tiene que vestirnos para la ocasión. Él debe vestirnos con justicia. Y a ese acto de vestirnos con justicia le llamamos justificación. Justificación. No hay ningún hombre justo, pero sí, los que hemos venido al Padre a través de Cristo, somos hombres justificados. Justificados por Dios. Un ejemplo. Cualquier tipo de calzado parte de una horma. Sí es horma, ¿verdad? No es norma. Parte de una horma. Jesús es la única horma. No hay otra.
No hay otra forma con la cual podamos nosotros acceder a la presencia del Padre. Jesús es el molde. El Padre es el sastre y Jesús es el modelo. Y la justicia de ese modelo es para vestirnos a nosotros. Nosotros pasamos a ser justos delante de Dios o aprobados delante de Dios porque Él mismo se ha encargado de eso. Él nos ha vestido con su justicia y Él nos seguirá conformando a sus propios estándares de justicia. Así que el Señor Jesús cuenta esta parábola para ese tipo de personas que se creen buenas, que se creen justas, que se creen santas, que piensan que pueden vestirse a ellos mismos con el atuendo de su propia justicia. Son personas que que creen que siempre hacen el bien. Piensan que su vida es totalmente recta. Esta parábola no es un reclamo del Señor Jesús. Es una seria advertencia, hermanos. Una seria advertencia. No solo para los fariseos de aquella época, sino también para todos los que nos decimos ser sus hijos. Hermanos, no sé si observaron bien la invitación que trepamos al grupo de reto. No sé si la leyeron completa. Viene allí una pregunta muy desafiante. Debo reconocer que hasta con cierto atrevimiento, después del título, la parábola del fariseo y el publicano, se hace la pregunta, ¿con quién te identificas más? ¿Con quién te identificas más? Esa pregunta da por hecho que hemos tomado parte de la actitud del fariseo, pero a veces hemos estado también en la situación del publicano. Ese más que está allí al final de la pregunta no está de más. Ese más no está de más. Si quitáramos esa palabra, la pregunta quedaría así. ¿Con quién te identificas? ¿O uno u otro? Yo creo que esa sería una pregunta incompleta y a su vez muy peligrosa, porque si respondes, hermano, como el publicano, podríamos concluir que el orgullo, la altivez y la soberbia estarían cegando la percepción de nuestra realidad. El corazón del hombre es orgulloso, es engreído por naturaleza. Dios es el doctor que hace ese cambio, pero ese cambio lleva tiempo, sin duda. ¿Cuánto dura una operación a corazón abierto? Dios nos va transformando, hermanos, de gloria en gloria a la imagen de su Hijo Jesús. De modo que vamos a luchar con el orgullo, con la arrogancia, con la soberbia, con la altivez a lo largo de nuestras vidas. ¿Cómo se combate? Me gusta ese apunte, David. Con un gramo de obediencia. Con un gramo de obediencia. Y un gramo nunca es suficiente. ¿Cómo se combate esta vida? Con humillación, con humildad, con sencillez de corazón, con sumisión y con obediencia a Dios. Por esa razón, mis hermanos, está ahí esa pregunta. Está ese más ahí en esa pregunta. ¿Con quién te identificas más? Porque algunas veces quizá hemos estado en la situación del publicano, pero otras veces hemos adoptado la actitud del fariseo. En el versículo 9 también se nos dice que esa actitud de seguridad en sí mismos por considerarse justos les daba el derecho de menospreciar a los demás. Cuando hables con una persona orgullosa, te vas a dar cuenta que es orgullosa porque en su plática existen dos tipos de personas, nada más dos. Él y los demás. Él
y el resto. Te platican todo lo que tenga que ver con ellos mismos, su vida, sus logros, sus metas, sobre su trabajo, sobre su familia, sobre sus bienes, sobre sus relaciones y amistades, sobre sus gustos, sobre sus lugares favoritos, todo. Sus pláticas giran en torno a ellos mismos. Eso parece que les hace sentir muy bien, a tal punto que comienzan a ver a los demás por encima del hombro. Comienzan a menospreciar a otros, desestiman, subestiman, los consideran de poco valor. Nadie ha sufrido como ellos, nadie ha pasado lo que ellos, y terminan ellos mismos siendo su propio molde. Se alaban a sí mismos, son amadores de sí mismos. Esta actitud los hace elevarse en peldaños altos de la escalera de justicia a sus propios ojos, y esa autoconsideración hace que desprecien al resto de los hombres. Hermanos, esta actitud la vemos mucho en el mundo, pero está más cerca de nosotros como no nos damos una idea. Esta actitud está también en muchos de nosotros, hermanos. En mayor o menor medida, seguimos teniendo un corazón orgulloso, engreído, altivo y soberbio delante de los ojos de Dios. ¿Qué hace Jesús para explicar esta diferencia? Polariza los dos estratos sociales más extremos en la sociedad judía. Leemos en el verso: dos hombres subieron al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. Por un lado, los fariseos representan la excelencia, la justicia, la santidad. Al menos ellos lo creían así. Y por otro lado, los publicanos eran considerados como inmundos. Esa es una palabra fuerte, inmundo. No es un nombre personal. Es un calificativo horrendo que se le atañe a esas personas que nadie quiere. Eran considerados lo peor de lo peor. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Ven los extremos? Por un lado la excelencia y por otro lado la podredumbre. Había un dicho que decía así: si hay dos personas que merecen ir al cielo, esos son los escribas. Y si hay dos personas que irán al infierno, estas son las prostitutas y los cobradores de impuestos. Así de abismal era la diferencia entre los fariseos y los publicanos. Pero esa diferencia era ante los ojos de los hombres, no ante los ojos de Dios. Debemos tener cuidado, mis hermanos, en llevar un cristianismo visible a los ojos de Dios. Es fácil engañarnos unos a otros. Nos volvemos expertos en máscaras y en fachadas. Pero delante de Dios, un Dios que todo lo ve, no podemos engañar. No podemos engañar. Un fariseo, a grandes rasgos, era alguien que se había apartado, literalmente apartado de la sociedad, porque consideraban a la sociedad como indigna para andar entre ellos, o ellos entre la sociedad. Se contaminaban. Habían ellos formulado tantas reglas que cubrían cada momento y acción de su vida, que volvieron el judaísmo una religión imposible de llevar. Definitivamente partieron de la ley de Dios, pero le agregaron tantas reglas más
que hacían de la vida de los judíos algo imposible de lograr. De ahí una de las confrontaciones que el Señor Jesús les hizo. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Por qué lo hacen? La ley está ahí para que se den cuenta de su maldad, de su pecado, de su injusticia. Está bien que se esfuercen por cumplirla, pero el propósito de la ley estaba para mostrarnos que somos incapaces de ser santos, y así lo dice uno de mis pastores favoritos, por un solo segundo no hemos podido nosotros amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. No lo hemos logrado ni siquiera un solo segundo de nuestras vidas. Una de las reglas que los fariseos tenían, y suena chistoso porque una de sus reglas era beber vino con los dientes apretados, apretando los dientes, y aprovecho para tomar agua, sin los dientes apretados, porque no soy fariseo. Ya estoy pecando de fariseo por criticar al fariseo, ¿ven? Los judíos, los fariseos tomaban vino apretando los dientes por si acaso un mosquito les caía en el vaso y ellos no se daban cuenta. Olvídate donde se lo tragaran. Era un animal, un insecto inmundo. Y Jesús les hace ese reclamo también. Hipócritas, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Por cierto, otro animal inmundo y más grande todavía. Así eran los fariseos. Se creían mejores que los otros porque no solo cumplían la ley, sino que hacían más de lo que la ley exigía. ¿Qué le estaban diciendo a Dios con esta actitud, hermanos? Tu ley, Dios poderoso, nos quedó corta. Es insuficiente para nosotros. ¿Pueden ver esto, hermanos? ¿Pueden verlo? El hombre diciéndole al Señor, voy a sumar a esta ley que tú me has dado muchas otras cosas porque está muy chiquita para nosotros. ¿Se imaginan el orgullo en sus corazones? Es fácil criticar a los fariseos. Cuando estamos leyendo las escrituras, nos enojamos junto con Jesucristo. ¿Qué riesgo corremos porque no estamos viendo nuestras propias vidas, hermanos? Sí, hay mucho orgullo, mucho nivel de soberbia, arrogancia y altivez en los corazones de los fariseos, pero esta enseñanza es para algunos, es para algunos. Y en ese algunos puedo estar yo. En ese algunos puedes estar tú. Aguas, aguas. Noten que ahí el versículo dice, subieron al templo. Esta es una representación que expresa dónde es que Dios se encuentra y dónde se encuentran los hombres. Dios está arriba, los hombres están debajo de él. Aunque es verdad que el templo estaba en el monte y todos los que iban al monte tenían que subir, el texto nos deja claro que es Dios quien está por encima de la humanidad. ¿Dónde se dieron las tablas de la ley? En una montaña. Las alturas, la altura de las montañas, la altura donde se construían los templos, así se construían también los templos, cualquier otro tipo de templo a los dioses falsos, se construían en los montes. Ahí tienen el Areópago o la Acrópolis de Atenas, por ejemplo. Construir un templo en el monte representa superioridad, grandeza, autoridad, soberanía. Y en esa parábola es interesante que Jesús apunta, subieron. Y esa es la posición que el hombre debe de entender quién es Dios. Pero debe entender también quién es el hombre delante de Dios. Dios es grande.
muy grande, más de lo que nuestra mente puede captar. Y en la medida que vamos entendiendo esa grandeza de Dios, vamos a ir viendo nuestra pequeñez, nuestra insuficiencia, nuestra necesidad de ese Dios grande. Subieron a orar, subieron al templo a orar, a comunicarse con Dios. Eso es la oración, ¿sí o no? La oración es hablar con el Señor. Por supuesto, es escuchar también al Señor. En una comunicación natural, es normal que haya un receptor, un emisor, donde el mensaje no solo va, sino que también viene. Por eso decimos que la oración es conversar con nuestro Dios, pero también implica que debo estar atento a escuchar su voz. A esto subieron tanto el fariseo como el publicano, a orar, a hablar con Dios. Pero vamos a ver qué tipo de oración elevó cada uno. Tenemos ahí primeramente en los versos 11 y 12 la oración del fariseo. Vámonos leyendo. El fariseo, puesto en pie, puesto en pie. ¿Es malo orar de pie, hermanos? ¿Es malo orar de pie? La respuesta es no. Pero sepan algo. Fue un reclamo de Jesús para los fariseos. Porque les dijo a sus discípulos, y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Orar de pie? No. No es el problema aquí, el orar de pie. El pecado era que buscaban ser vistos por los hombres. No buscaban a Dios, buscaban el reconocimiento de los hombres. Y Jesús les dice, esa es su recompensa. El aplauso de los hombres es su recompensa. ¿Está mal orar delante de otros? Tampoco. Eso hacían y hacemos las comunidades de creyentes. Oramos juntos, oramos unos por otros. ¿Cuál es el problema? ¿La postura? Para nada. ¿Cuál es el problema? Que lo hacían para ser vistos. Véanme, véanme. Oraban más o menos así, con sus capas, se ponían así en esta posición. Con sus manos más abiertas, pero aquí no alcanzo, pero les gustaba hacer eso, les gustaba tomar las primeras filas, les gustaba ser los primeros en todo, les gustaba el aplauso del hombre, la gloria del hombre, etcétera, etcétera. Ahora notemos que el fariseo oraba con quién. ¿Oraba con Dios? Ahí en el verso. ¿Con quién oraba el fariseo? Verso 10. Consigo mismo. ¿Oraba a Dios? No. Oraba para sí. Oraba en su interior para él mismo. Vaya actitud. Y luego usa a Dios para hablarse a sí mismo. Oh Dios, te doy gracias por... Dios pasó a ser una simple idea en sus mentes, un concepto solamente, como lo dijo el cantautor este. Dios era un concepto nada más en la vida de estas personas. Prácticamente con sus leyes le estaban diciendo a Dios que fue insuficiente para su tremenda capacidad. Y además, este fariseo toma el atrevimiento
de usar el nombre de Dios para alabarse a sí mismo, para vanagloriarse. Uy, hermanos. Ora así dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Los fariseos eran hombres confundidos en cuanto a cómo uno logra ser justificado ante Dios. Ellos creían que lo que estaban haciendo estaba más que bien. Y por eso consideraban a los demás como menores a ellos. ¿Cómo eran los demás hombres, según ellos? Que el fariseo no era. ¿Cómo los demás sí eran? Que él no era. No soy estafador, dice. Estafador, ladrón o engañador, va a decir en sus Biblias. No soy injusto, injusto, malhechor o malvado. Y no soy adúltero. De acuerdo a su propia justicia y delante de los ojos de la sociedad, es muy probable, casi seguro, que los fariseos no hacían nada de esto. No eran ladrones, no eran injustos y no eran adúlteros. Pero no lo hacían, no por temor a Dios, sino para recibir el reconocimiento de los hombres. Acuérdense que un fariseo tenía una influencia y un poder, influencia y poder político. Acuérdense de Nicodemo, acuérdense de José de Arimatea, que fue a los romanos para pedir el cuerpo de Jesús. Saulo de Tarso tenía mucha influencia. Saulo de Tarso, fariseo de fariseos. Tenían influencia, tenían poder. Y esa razón, la gran mayoría de los fariseos llevaban una vida religiosa externa, superficial. Les dijo Jesús, sepulcros blanqueados. Se creían perfectos, superiores. Creían que cumplían la ley a rajatabla y por lo tanto miraban a los demás con desprecio. Por eso es que en su oración el fariseo daba gracias a Dios por no ser como el fariseo, y eso es lo que agrega a la oración. No soy nada de esto, como sí lo es ese despreciable publicano. ¿Ven? ¿El recaudador de impuestos era un engañador, un estafador, un ladrón? Sí, sí lo era. Ahí tienen el testimonio de Zaqueo. En cuanto bajó Jesús, en cuanto bajó con Jesús y entraron a su casa, le dijo que iba a reponer todo lo que había robado. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Los publicanos eran los más odiados por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque eran judíos al servicio del imperio opresor. Y no solo eso, sino que el gobierno romano les pedía a los publicanos cierta cantidad de dinero por cada región que les tocaba administrar. Y lo que sacaran de más era ganancias para el publicano. No es muy diferente al día de hoy, ¿verdad? Estafaban, mentían, extorsionaban a sus propios compatriotas. Por eso eran aborrecidos, eran inmundos a sus propios hermanos judíos. ¿El publicano era malhechor, malvado o injusto? Lo era. ¿El publicano era adúltero? También lo era. Si no con su mujer, sí con sus creencias, con sus raíces. Era adúltero contra los suyos. Era infiel a su sangre judía y era fiel al imperio romano. El fariseo lo único que hizo fue compararse con quien no debía. Aparentemente el fariseo tenía los méritos que el publicano no, ni poquito. Y aquí una
posible realidad de nuestras vidas, hermanos. Si nosotros queremos elevarnos, y ruego que me sigan con mucha atención, si nosotros queremos elevarnos en la escala de la justificación, tan solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y compararnos con alguien que es peor que nosotros. Si quiero elevarme en la escala de la justificación, simplemente volteo a mi alrededor y me comparo con aquellos que son peores que yo. ¿Eres un mal esposo? Busca a peores que tú y ponlo de ejemplo delante de tu esposa. ¿Eres un mal hijo? Busca a aquellos desgraciados que han ofendido a sus padres. ¿Eres un mal ciudadano? Compárate con los ladrones, los narcotraficantes, los delincuentes, los asesinos, los secuestradores. ¿Tienes un mal matrimonio? Compárate con los que ya se divorciaron o con los que están atravesando pruebas insuperables. ¿Tienes una familia terrible? Encuentra una familia disfuncional, sin alguno de los padres, y compárate con ellos. ¿No has criado a tus hijos por el camino del bien? Compárate con los padres de los hijos que están en la cárcel. ¿Eres un flojo en tu trabajo? Compárate con los mantenidos. Y si ya buscaste alrededor de ti y no hay nadie peor que tú, estoy seguro que vas a compararte contigo mismo antes de haber venido a los pies de Cristo. Pero mira cómo era. Mira que estoy cambiando. Mira quién soy ahora. Hermanos, nuestras expresiones más comunes cuando nos autojustificamos, ya siendo creyentes, son, por ejemplo, ¿peco? Sí, sí peco, como todos. La Biblia dice que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. La Biblia dice que el que no tiene pecado es un mentiroso. Otra expresión. ¿Me equivoco? Como todos. ¿Tengo problemas en mi matrimonio? Como todo matrimonio normal lo tiene. Hermanos, y esto es cierto, es cierto. Todos pecamos, todos nos equivocamos, todos tenemos problemas derivados de nuestra necedad, sí, pero usamos esto para nuestra autojustificación y es ahí donde está el error. Es ahí, en ese huequito, donde se guarda una bacteria llamada orgullo. Y ustedes saben que toda bacteria bien alimentada, de a poco en poco, va a ser capaz de terminar pudriendo todo lo que pueda tocar. Qué peligroso es el orgullo, hermanos. Qué peligroso es. Si estás pensando en una persona que no eres tú, en este momento estás siendo como el fariseo. Hermano, te animo a que pienses en ti mismo. Piensa en ti mismo, no pienses en los demás, piensa en tu persona, no en los demás, piensa en tu vida, no en los hermanos, piensa en tu matrimonio, no en el de otros, piénsate en ti como empleado, no te compares con otros, piénsate en ti como ciudadano, no con los rufianes que están allá afuera. El orgullo es peligroso, es tan peligroso que ciega nuestra mente, que ciega nuestras ideas. Es tan peligroso que puede estar ahí en tu corazón y tú ni siquiera te des cuenta. Ahora observemos, ahorita leímos
qué cosas no hacía el fariseo. Y en el verso 12, qué cosas sí hace el fariseo. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que poseo. Es importante que sepamos, hermanos, que la ley exigía al fariseo ayunar una vez por año, el día de la expiación. Este fariseo le está diciendo al Señor, Señor, ayuno 100 veces más de lo que tú me has pedido. ¿Se imaginan el nivel de arrogancia? Tiene un reclamo Jesús para los fariseos. Perfúmate la cabeza y lávate, que nadie lo note. Los fariseos lo hacían para presumir. Yo ayuno 2 veces por semana, 100 veces más de lo que tú me pediste, Señor. ¿Ves qué bueno soy? Y en cuanto a los diezmos, doy diezmos de todo lo que poseo. Y los pastores dicen, amén a eso. Los fariseos decían, doy diezmos de todo lo que poseo, cuando la ley exigía solamente el diezmo del campo. Creo que esto lo van a ver en el curso que Héctor nos va a impartir, ¿verdad, Héctor? El diezmo exigía solamente la parte del campo y del establo, no de todo. Y exigía de las ganancias, no de todo. Por lo tanto, el fariseo le está diciendo a Dios, doy mucho más de lo que me pides. Tú me pides una pequeña parte, yo doy de todo. Diezmo hasta el comino. La Biblia lo dice, que diezmaban hasta los cominos. ¿Se imaginan ahí? Ahí a Almar, ahí van los cominos para el folí. Ahí a Rita, ahí las pimientas, los pimentones, esto lo aparto para allá y esto para acá. Así eran los fariseos. Apartaban absolutamente todo. Y el reclamo que el Señor Jesús les hace, se han olvidado de lo mejor, de lo que Dios quiere, que hagan justicia, que se humillen, que amen. El fariseo no conoce a la justicia de Dios. Ha procurado establecer la suya propia y por lo tanto no se somete a Dios. No sabe cómo es que Dios hace justos o declara justos a los hombres. Y entonces ellos pretenden ser justos por sí mismos y terminan rechazando la manera en que Dios quiere aceptarlos. Romanos 10:3. Rechazan la justicia de Dios para aplicar su propia justicia. Hermano, ¿eres tú así? Esa pregunta me la seguiré haciendo yo. ¿Soy yo así? ¿Crees o creemos que podemos seguir en el pecado y a la vez compartiendo nuestra vida con Dios? ¿Creemos que podemos venir a Dios solo de cuando en cuando, cada semana, a alabar, a cantar, a adorar, a enseñar, a compartir, a dar y recibir, a participar del cuerpo y salir impunes de todo esto? Qué peligro, hermanos. Qué peligro. Qué peligro. Este fariseo en 6 ocasiones habla de sí mismo. Primero dice, yo no soy como los otros hombres. Y luego dice, yo no soy estafador, yo no soy malhechor, yo no soy adúltero. Por lo contrario, yo sí ayuno, yo sí diezmo. El yo elevado a la 6ª potencia. Entonces el Señor Jesús le dijo a los fariseos, a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce sus corazones. Lo que este mundo honra es detestable, abominable, despreciable a los ojos
de Dios. Hermanos, insisto, que nuestra vida piadosa, nuestra vida de creyente, sea delante de Dios y no de los hombres. ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Qué piensas en la privacidad de tus pensamientos? Donde más quieras esconderte, allí está Dios. Esta es una enseñanza para nosotros, para todo el que dice ser creyente, para todo aquel que dice ser seguidor de Jesucristo. Nuestro cristianismo debe estar puesto a la luz de los ojos de Dios, porque es fácil engañar a los hermanos. ¿Qué actitud del fariseo? ¿Qué actitud del fariseo? Y tengamos cuidado en criticar la actitud del fariseo, porque entonces nos volveríamos peores que el fariseo al que estamos criticando. Ojalá pudiéramos llegar a decir con esta parábola: Señor, perdóname, porque he sido más como el fariseo. Ahora veamos en el verso 13. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. También estaba de pie el publicano. No hay nada de malo en eso, lo dijimos. Pero estaba a cierta distancia. ¿Dónde estaba el fariseo? Delante del altar de Dios, hasta delante, en la presencia de Dios. El publicano no se sentía digno de estar en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces has llorado en la presencia de Dios, hermano? ¿O solo el día que te bautizaste? ¿Cuántas veces te has sentido indigno de estar delante de su gloriosa presencia? El fariseo estaba hasta delante. Sus méritos lo autocolocaban allí. El publicano no. Guardaba su distancia porque estaba en el altar. El publicano no quería ni alzar los ojos al cielo, de vergüenza. Algo había estado sucediendo en su interior, en su conciencia, en su corazón, que además de colocarse lejos de la presencia santa de Dios, no quería verlo a los ojos. ¿A poco no te ha pasado cuando de verdad te equivocas contra alguien y vas a pedirle perdón? Todo el tiempo estás esquivando tu mirada, no le quieres ver a los ojos. Tu pecado te delata. Es difícil ver a los ojos a alguien a quien has ofendido. El publicano sabía que había ofendido a su Dios. No quería alzar los ojos al cielo. Esto es lo que provoca el verdadero arrepentimiento, hermanos. Te hace reconocer cuán mínimo eres delante de un Dios justo y santo. Reconoció su pecado, tal como el ladrón lo hizo en la cruz, ¿se acuerdan? Uno se estaba burlando de Dios y desafiándolo a demostrar que era el Mesías salvándose al mismo, pero el otro criminal le reclamó a su compañero delincuente: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. ¿Ves? Aquel condenado en la cruz sabía que había hecho mal. Sabía que había hecho mal. Y de alguna manera sabía que Cristo no había hecho mal. Y le dice: Señor, acuérdate de mí. Esa fue toda la oración de aquel condenado en la cruz.
Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Si nos centramos más en nuestros propios pecados y trabajamos contra ellos, menos vamos a tener tiempo para mirar el pecado de otros. ¿Cuál fue la promesa y la respuesta del Señor Jesucristo? Te voy a dar un par de días más para que me alcances a completar unas buenas obras. No, le dijo, hoy estarás conmigo. El publicano no miró a nadie más que a él mismo. Su pecado era suficiente para lidiar con él. El fariseo miraba su grandeza delante de Dios, mientras que el publicano miraba su miseria delante de un enorme y glorioso Dios. Algunos le llaman la teología del gusano. Suena hasta chistoso. Donde en esta teología tratan de colocarle al hombre este valor, el valor de un gusano, en comparación con la majestuosidad de Dios. Pero no se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros comprendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de ese Dios soberano. El fariseo se golpeaba el pecho, una expresión de profundo dolor, de total reconocimiento de su pecado. No se golpeaba las manos, no se golpeaba la espalda, no se golpeaba las piernas, no se golpeaba la cara, sino que se golpeaba el pecho, señalando que es de allí donde sale todo este dolor, donde está el corazón. Es el corazón de donde sale o toda maldad, o es el corazón donde se guarda toda la voluntad de Dios. Se golpeaba el pecho porque reconocía su pecado. Y le dice en 6 palabras una oración sublime: Dios, sé propicio a mí pecador. Dios, sé propicio a mí pecador. 6 palabras. La mejor traducción es: sé propicio a mí el pecador, el más grande de los pecadores, el único como para tener tiempo y pensar en otro. El publicano se reconoce a sí mismo como el pecador, y divide su oración en 2 partes, Dios y él. Y a Dios le otorga y le reconoce el poder de que puede limpiarlo a él, que era no un pecador, era el pecador. El publicano conoce su posición delante de Dios. Se puso en una posición de humildad. Reconoce su situación de absoluto pecado. Pero sabe el publicano quién es el único que tiene el poder de justificarlo o de condenarlo. El publicano implora por perdón, suplica por restauración, clama por la absolución de los pecados. Sé propicio a mí. Le está diciendo al Señor: perdóname, lávame, límpiame, restáurame. Esta actitud la encontramos en la vida de Pablo. Al principio, Pablo decía que era un apóstol. Luego crece en el Señor y se califica como el menor de los apóstoles. Sigue creciendo y dice: soy el primero de los pecadores. En sus primeras cartas era el apóstol y en sus últimas cartas era el primero de los pecadores, Pablo. Y Jesús sorprende a los oyentes con esta conclusión de la parábola. Verso 14. Les digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado en lugar del primero. ¿Ven?
Pueden ver ahí y notar que Jesús dice, descendió a su casa justificado. Puede subir a la presencia de Dios sin estar en la presencia de Dios. El publicano descendió a su casa justificado, pero no el fariseo. El publicano descendió justificado por Dios y el fariseo descendió autojustificado por sí mismo. Y este es el mensaje de la parábola, hermanos, el día de hoy. Perdón que me haya extendido. Jesús cierra la parábola y dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La fe es la llave de la salvación, pero la humillación, hermanos, es una hendidura en esa llave que nos da acceso a ese Dios poderoso. Hermano, revisa tu vida, examina tu corazón, busca que tu cristianismo sea correcto delante de los ojos de Dios y no delante de los ojos de los hombres. Huye de las apariencias, teme a Dios, pues Él todo lo ve y todo lo sabe y todo lo conoce. Nada se escapa delante de su presencia. No hagamos un ídolo a nuestra religiosidad. No hagamos un ídolo a nuestras buenas obras, a nuestros méritos. De nadie más dependeré, cantábamos ahorita, más que en el nombre de Jesús confiaré. Y si puedo compartirles una aplicación de esta parábola, sería una misma cosa dicha de dos maneras. Humíllate y serás enaltecido. Dicho de otra forma, no te enaltezcas para que no seas humillado. Hermanos, humillémonos delante de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Estamos delante de ti gracias al sacrificio de Cristo. Él nos ha dado acceso a ti y por esta razón podemos orar a ti. Enséñanos a orar con ese corazón humillado, como lo hizo el publicano, reconociendo quién eres tú, quién soy yo delante de ti. Gracias por esta enseñanza, Padre bendito. Que no se quede en el baúl de los recuerdos, que siembre en nuestros corazones, que nos transforme, Señor, y que podamos vivir vidas sencillas y humildes delante de los hombres y humildes delante de ti. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.